Bien, buenas tardes. Bien, vamos a retomar el tema de la semana anterior, que era la parte de potencia. Y vamos a dar la introducción a la parte de los radicales. Entonces, miren, la semana anterior habíamos hecho un poco la introducción. Ya en este documento aparece como un resumen, digamos, de la clase, como un resumen de todos esos folletos, ya un poco más ordenado. Entonces, recuerden que habíamos hablado de nueve propiedades de potencia. Producto de potencia de la misma base. En ese caso, la propiedad me dice que ponga la base y que se sumen los exponentes. Entonces, recuerden que esta se aplica cuando estamos multiplicando potencia y las potencias deben de tener misma base. La otra es cuando se dividen potencia de la misma base, que nos decían poner la base y restar los exponentes. Cociente de potencia de igual base. La tercera se llamaba potencia a una potencia. Tenemos una potencia elevada a otra potencia. Y en potencia de una potencia nosotros ponemos la base, multiplicamos exponente. La cuarta se llama, dice, potencia de un producto. En potencia de un producto nos dicen que cada factor que está al interno, dentro de ese paréntesis, tiene que ser afectado por esta potencia n. Entonces decimos la enésima potencia de x por la enésima potencia de y. Todo lo que está ahí dentro de ese paréntesis se afecta. Luego decimos potencia de un cociente. El numerador y el denominador elevado a una potencia n. De la potencia de un cociente nosotros pasamos al cociente de potencia. Entonces, en la cuarta decíamos potencia de un producto, pasamos al producto de potencias. Luego, de la potencia de un cociente, pasamos al cociente de potencia. Recuerden que estas propiedades son recíprocas. También se pueden trabajar en el sentido contrario, en dependencia de lo que estamos tratando de analizar o de resolver. Las 6 y las 7 decíamos que son son propiedades básicas. X elevado a la 1 es X. Recuerden que el exponente indica cuántos factores tenemos, cuántas veces la base se multiplica por ella misma. Entonces, en este caso, se multiplica, tenemos un factor, ¿no? X elevado a la 1 es X. Algunos libros le llaman a esta potencia 1. X elevado a la 0. Cualquiera que sea la base elevado a la 0 potencia, esto es un 1. Potencia 0. No importa que la base sea entera, no importa que sea racional. Cualquiera que sea la expresión elevada a la 0, esto es 1. 8 y 9 decíamos cuando son potencias negativas. En potencias negativas implica inverso multiplicativo. 8 es cuando la base es una entera. La base es un número entero o una expresión entera. Entonces se le aplica el inverso multiplicativo. X a la menos n es 1 sobre X a la n. Y la 9 también es una potencia negativa, pero en este caso es la base es racional, es una fracción. También se aplica el inverso multiplicativo. Tenemos X sobre Y. El inverso multiplicativo de X sobre Y es Y sobre X. Todo esto elevado a la potencia n. Entonces, estas son nuestras 9 propiedades. Estas son nuestras 9 propiedades.
Mire, no sé cómo está el audio, la comunicación con ustedes. Me gustaría... Sí, estamos bien, ¿verdad? Bien, yo les voy a silenciar ahorita el micrófono para evitar que se nos esté metiendo mucho ruido. En el caso de que ustedes necesitan intervenir, alguna consulta, recuerden que tienen una opción que le dice levantar la mano. Ustedes ahí en la pantalla buscan donde dice levantar la mano e inmediatamente a mí se me refleja y de esa manera yo puedo abrir el micrófono de ustedes. Bien. Entonces, después analizamos un pequeño problema, una situación donde se aplican estas propiedades. Decíamos x cuadrado sobre x a la menos 3. Nosotros queremos hacer esta simplificación. Vamos a buscar una de las 9 propiedades anteriores que nos permita hacer esta simplificación. Entonces, ustedes observan cuál es la propuesta y la comparan contra sus propiedades. Una de esas propiedades tiene que ser aplicable, por lo menos una, para hacer esta simplificación. Tenemos un cociente de potencia. Y si ustedes observan, la potencia tiene las mismas bases. Entonces, la propiedad número 2 me dice poner la base y restar los exponentes. Se pone la base y se restan los exponentes. X cuadrado sobre x a la menos 3, eso es x elevado a la 2 menos 3. Entonces, la regla dice poner la base. La base es x elevado a el exponente del numerador es 2 menos de la propiedad, abrimos paréntesis y ponemos menos 3. 2 menos 3. Aquí hay que tener mucho cuidado con el signo, ¿no? Hay un signo menos primero, fuera del paréntesis, correspondiente a la propiedad, que me dice restar. Abro paréntesis y escribo menos 3, que es el exponente en el denominador. Arriba, lo que nos queda es suprimir un signo de agrupación. Y para suprimir ese signo, se deben de multiplicar el signo de afuera con el signo interno. Entonces, x elevado a la menos por menos es más. Se suman, ¿ya? Recuerden que a la hora de acá, ustedes tienen que observar qué operación tienen. Aparte de observar la operación, ustedes observan los signos. ¿Qué signos tienen estas cantidades? Que si son de signos iguales, que si son de signos distintos. Y de acuerdo a eso, ustedes proceden, ¿no? En este caso, tanto el 2 y el 3 son positivos, tienen el mismo signo, se suman. Y si son positivos, queda positivo. Si son negativos, la suma es negativa. Entonces, x elevado a la 2 más 3, es decir, x elevado a la quinta. Entonces, esta es una forma de resolverlo a través de la segunda ley. Ya se ha utilizado la segunda ley. Me dice poner la base, restar los exponentes. Decíamos que también se puede resolver, es decir, en potencia, que son 9 propiedades, a través del dominio de estas propiedades, de qué tanto ustedes han estudiado o la pueden aplicar, un mismo ejercicio lo pueden resolver de formas distintas. De distintas formas se puede resolver. Se resolvió anteriormente utilizando la segunda propiedad. También se puede resolver utilizando la propiedad número 8. Acuérdense que la propiedad número 8 dice se utiliza en potencias negativas. Cuando nosotros tenemos una potencia con exponente negativo, se le aplica el inverso multiplicativo. Esta situación se nos presenta en la potencia del denominador. Arriba dice x cuadrado, abajo dice x a la menos 3. Nosotros la vamos a aplicar a la potencia negativa, es decir, se la aplicamos a x a la menos 3. El numerador se mantiene. El numerador dice x cuadrado y lo dejamos como x cuadrado. Pero en el caso del denominador se aplica el inverso multiplicativo. Es decir, se aplica la propiedad número 8.
x a la menos 3, eso es 1 sobre x a la 3. 1 sobre x a la 3. Después nos vamos a caer a la división de fracciones. Tenemos que recordar cómo se divide en fracciones. Entonces, en fracciones, a nosotros nos decían, vos tenés A sobre B y todo esto entre C sobre D. Esto dice que es igual al numerador multiplicado por el inverso multiplicativo del divisor. El divisor es C sobre D. El inverso multiplicativo va a ser D sobre C. Entonces pasamos de una división de fracciones a multiplicación de fracciones. Y cuando estamos en multiplicación de fracciones, debo recordar que me dice la regla. El numerador se multiplica por numerador. A por D. Y denominador se multiplica por denominador. Eso es lo que se ha utilizado aquí. X cuadrado, como no se le aplicó la propiedad porque su exponente es positivo, le ponemos la unidad como denominador por el inverso multiplicativo de 1 sobre x al cubo. El inverso multiplicativo de 1 sobre x al cubo es x al cubo sobre 1. De división de fracciones a multiplicación. Y recuerden que me decían, numerador se multiplica por numerador. X cuadrado multiplicado por x cubo. Primera propiedad de potencia. Ponemos la base y sumamos los exponentes. Denominador se multiplica por denominador. 1 multiplicado por 1 es 1. Y se hace la operación de suma en el numerador. X a la quinta. Entonces, por lo menos ahorita se resolvió de dos formas distintas, ¿no? De dos formas distintas. También les explicaba de que perfectamente podemos utilizar encontrar una tercera forma de resolverlo. Es siempre utilizar la propiedad número 8. La propiedad número 8, pero en forma recíproca. Normalmente nosotros decimos x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. Esa es la propiedad 8. En forma recíproca es que nosotros tengamos 1 sobre x a la n y esta potencia del denominador la mandamos al numerador. Ella está en el denominador. Del denominador la pasamos al numerador, pero cambiándole el signo. ¿Ya? Se hace un cambio de signo. Entonces, esta potencia x a la menos 3, que está en el denominador, a través de la propiedad número 8, yo la puedo mandar a multiplicar al numerador, pero cambiando signo. Esto es lo que me dice este signo menos, ¿no? Vos pasás del denominador al numerador, pero cuando vos pasás esta potencia del denominador al numerador, tenés que hacerle un cambio de signo. Si ella es positiva, pasa a negativa. Y si es negativa, la pasas a positiva. En este caso es negativa. De negativa la pasamos a positiva. Primera propiedad de potencia, se pone la base y sumamos los exponentes. Aquí a la quinta. Ya que son los mismos resultados que se han obtenido en las dos formas anteriores. Entonces, fíjense, ¿no? Un ejercicio, una propuesta, resolviéndola de forma distinta. A través de la segunda propiedad o a través de la propiedad número 8. Y de la propiedad número 8 en dos formas distintas, ¿no?
Se aplicó la propiedad número 8 para que me llevara directamente a una división de fracciones. De la división pasamos a la multiplicación para aplicar la primera propiedad. Y la otra es de forma más directa, aplicando de forma recíproca. De forma recíproca la propiedad número 8. Y inmediatamente, sin entrar a la división y multiplicación de fracciones, pasamos al producto de potencia de igual base. Siguiendo en el documento, como ejercicio número 2, nos hacen esta propuesta, simplificar esta expresión algebraica. Para eso nosotros identificamos qué propiedades se pueden utilizar para realizar esta simplificación. De las 9 propiedades, ustedes analizan cuántas o cuáles son aplicables para resolver esta simplificación. Entonces, una primera forma de resolverla es iniciando por la segunda propiedad. Si ustedes observan algo interno, tenemos una división de potencia de la misma base. En el numerador aparece m a la menos 5. En el denominador aparece m a la menos 3. Acá aparece n, aquí es n menos 1. Podemos aplicar la segunda propiedad de manera individual, tanto a la potencia de la m como a la potencia de n. Segunda propiedad que me dice poner la base y restar exponente, ¿no? Poner la base y restar exponente. Entonces, analizamos los exponentes de m. Los exponentes de m. Poner la base y restar los exponentes. Entonces, el exponente de m en el numerador es menos 5. Este menos, que es el menos de la propiedad, el otro exponente que es menos 3. El exponente del numerador, menos 5, menos de la propiedad, el otro exponente que es menos 3. Acuérdense que aquí vamos a suprimir el signo de agrupación. Menos por menos es más. Menos 5 más 3 son de signos distintos, se restan, se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto, en este caso menos 2. Entonces, m a la menos 3 entre m a la menos 3, perdón, m a la menos 5 entre m a la menos 3, m a la menos 2. N sobre n a la menos 1. Pongo la base que n, ahora miremos los exponentes. En el caso de la n, por la propiedad número 6, su exponente 1. N a la menos 1, perdón, n a la 1 es n. Entonces aquí hay un exponente que es 1, la unidad que no se representa. Entonces el exponente del numerador, que es 1, menos de la propiedad, el otro exponente que es menos 1. 1 menos menos 1. Multiplicamos los signos para suprimir la agrupación y se nos convierte en 1 más 1, que eso es 2. Entonces el exponente de la potencia n queda como 2. Al aplicar la segunda propiedad internamente, nosotros obtenemos m a la menos 2, n al cuadrado y todo esto a la menos 2. La expresión resultante ustedes la analizan y otra vez comienzan a observar qué propiedad se puede utilizar, qué propiedad se puede aplicar para continuar el proceso de simplificación. En este caso, por la forma resultante, se aplicaría la propiedad número 4, la que se llama potencia de un producto. Recuerden que potencia de un producto pasamos al producto de potencia. X por Y a la N, X por Y y todo a la N, eso es X a la N por Y a la N. Me está diciendo, cada uno de los que están a lo interno lo elevas a la potencia N. En base a eso nosotros les decimos m a la menos 2 elevado a la menos 2. N cuadrado elevado a la menos 2.
cada potencia se eleva a la potencia menos 2. Al aplicar nosotros la propiedad número 4, otra vez comparamos nuestros resultados y se parecen a la propiedad número 3, potencia de una potencia. Potencia de una potencia nos dicen, vos pones la base y multiplicas los exponentes. Entonces acá, m, que es la base, y se multiplica menos 2 por menos 2. N, que es la base, y multiplicamos 2 por menos 2. Entonces, menos 2 por menos 2, leyes de los signos, recuerden, ¿no? Menos por menos es más, 2 por 2 es 4. 2 por menos 2 más por menos es menos, y 2 por 2 es 4. M a la menos 4 por N a la menos 4. M a la cuarta por N a la menos 4. Si nos lleva a una potencia negativa, que es el caso de la potencia N, recuerden que tenemos que presentar un resultado con exponentes positivos. Si hay una potencia negativa, aplicamos la propiedad número 8 para que nos quede ya nuestro resultado final. Nosotros tenemos ahí n a la menos 4. Por la propiedad número 8 sería 1 sobre n a la cuarta. 1 sobre n a la cuarta. Entonces, m a la cuarta por 1 sobre n a la cuarta. Numerador se multiplica por numerador. Denominador se multiplica por denominador. M a la cuarta sobre n a la cuarta, que es el resultado final. La misma propiedad, en esta vez tenemos un cociente de potencia y los exponentes son iguales. Se puede expresar a través de la propiedad número 6, la propiedad número 5, como m sobre n a la cuarta. O sea, en la forma viceversa de la propiedad número 5. De un cociente de potencias, pero en este caso, potencias de distintas bases, pero mismo exponente. Se expresa como la potencia de un cociente. Entonces, este es nuestro resultado en la parte de la simplificación. Otra forma de resolverlo, entonces recuerden, en base a la estructura original, que es esta de acá, ustedes comienzan a comparar. Anteriormente se observó que se podía trabajar dentro del paréntesis, y si trabajamos dentro del paréntesis se utilizaba la segunda propiedad. Otra forma de resolverlo es utilizar la propiedad número 5. Tenemos potencia de un cociente. De la potencia de un cociente pasamos al cociente de potencias. La propiedad número 5 me dice elevás a la enésima potencia el numerador y lo dividís entre la enésima potencia el denominador. ¿Ya? X a la n sobre h a la n. Eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos esta potencia y la vamos a elevar a la potencia menos 2. El numerador de esa potencia, el numerador de esta potencia, lo elevamos en ambos casos, ¿no? Perdón. Estamos utilizando la segunda forma de resolverlo es a través de la potencia de la propiedad número 5. Entonces, el numerador m a la menos 5 por n se eleva a la menos 2 sobre el denominador de la potencia elevado a la menos 2. La enésima potencia del numerador sobre la enésima potencia del denominador. O sea, lo que estamos haciendo aquí es pasar de la potencia de un cociente a cociente de potencia. ¿Cómo? Elevando a la potencia n el numerador y a la potencia n el denominador. Numerador a su enésima potencia, denominador a la enésima potencia. Después, tanto en el numerador como en el denominador son potencia de un producto.
se aplicaría potencia de un producto. X por Y a la N, me dice. X a la N por Y a la N. M a la menos 5 por N. Y todo esto a la menos 2. Nosotros vamos a decir M, que es la base, M a la menos 5 elevado a la menos 2. Por N a la 1 y después elevado a la menos 2. Hacemos eso con cada una de las potencias, ¿no? M a la menos 3 elevada a la menos 2. N a la menos 1 elevada a la menos 2. De tal manera que nos quedan 4 potencias de potencia, ¿no? Potencia de una potencia, potencia de una potencia, potencia de una potencia y potencia de una potencia. Como estamos diciendo que son potencias de una potencia, se pone la base y se multiplican los exponentes. Entonces, M, que es la base, y multiplicamos menos 5 por menos 2. N, que es la base, y multiplicamos 1 por menos 2. 3, menos 3 por menos 2. Y menos 1 por menos 2. ¿Qué nos resulta de ahí? Nos resulta menos 5 por menos 2, 10. 1 por menos 2 es menos 2. Menos 3 por menos 2 es 6 y menos 1 por menos 2 es 2. Es decir, m a la menos 10, n a la menos 2, m a la 6, n cuadrado. En esta forma resultante, ustedes observan que se puede aplicar la propiedad número 2, que se llama potencia, cociente de potencia. Se pone la base y se restan los exponentes. Entonces, m, que es la base, y restamos 10 menos 6. N, que es la base, y restamos menos 2, menos de la propiedad, el otro denominador que es 2. 6 menos 10 menos 6 es 4. Menos 2 menos 2 menos 4. Se aplica otra vez la propiedad número 8 por lo que es una potencia negativa y llegamos al resultado n a la cuarta sobre n a la cuarta. Y otra forma de resolverlo también sería aplicando la propiedad número 9. Venimos y aplicamos la propiedad número 9. En el caso de la número 9, acuérdense que como el exponente es negativo, tenemos una potencia negativa con una base racional. Y se le aplica el inverso multiplicativo de la base. Cuando decimos inverso multiplicativo de la fracción es cambiar los términos. X, que era el numerador, pasa a denominador. Y, que era denominador, pasa a numerador. Pero el único exponente, el único signo que va a cambiar de los exponentes es de n. X y Y mantienen su signo. Solamente se cambian de posición. Y se le cambia el signo al exponente exterior. Entonces, basado en esta propiedad, nosotros pasamos m a la menos 5, n, entre m a la menos 3, n a la menos 1, todo a la menos 2. El inverso multiplicativo de esta base. Entonces, el que era denominador pasó al numerador. Fíjense que solo mantenemos los signos. Los signos no se cambian. Solamente cambiamos de posición. Este que era denominador, al aplicar el inverso multiplicativo, pasó al numerador. El que era numerador ahora es denominador. Y cambiamos el signo de la potencia. De menos 2 pasamos a 2. De potencia negativa a potencia positiva. Y a partir de aquí, después de aplicar la propiedad número 9, se sigue en este orden. Propiedad 2, propiedad 5 o propiedad número 8. Estando aquí, nosotros podemos aplicar cualquiera de estas tres propiedades. Lo más rápido es yéndonos por la 2. La propiedad número 2 me manda a simplificar casi de manera inmediata. Menos 3 menos 5. Menos 3 menos 5. Menos 3, menos por menos es más 5. Menos 3 más 5 es 2. Recuerden que estamos simplificando la potencia de m. Una división de potencia de la misma base. Poner la base y restar los exponentes. Menos 3 menos 5. Eso me da 2. Menos 1 menos 1. Porque aquí hay un exponente 1. Menos 1 menos 1 menos 2. M cuadrado, n a la menos 2 y todo esto al cuadrado.
Potencia de un producto, M que es la base, y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. Menos 2 por 2, menos 4, y se aplica el inverso multiplicativo, que en este caso es la propiedad número 8, y n a la menos 4 se expresa como 1 sobre n a la cuarta, ¿no? Entonces, de tal manera que independientemente del camino que ustedes tomen, se demuestra que el resultado les va a dar lo mismo. Este ejercicio se comenzó a simplificar. Primera forma de resolver. Iniciamos por la propiedad número 2. Primera forma de resolverla, aplicando la propiedad número 2. Cada vez que ustedes aplican una propiedad, la estructura del ejercicio se modifica. Y en esa estructura resultante, ustedes van identificando, comparándola contra las propiedades, para ver qué otra opción tienen. Al aplicar la segunda propiedad, se nos quedó esta expresión. Van a las propiedades, la comparan y se observa que se puede aplicar la propiedad 4, potencia de un producto. Después de aplicar la potencia de un producto, ustedes observan, analizan que se debe de aplicar potencia de una potencia. Cada esta es una potencia de potencia, ¿no? En potencia de una potencia se pone la base, multiplican los exponentes. Menos 2 por menos 2, 4. 2 por menos 2, menos 4, y después se aplicaba la propiedad número 8. Miren, ahorita ya se nos va a acabar este tiempo. Si se nos termina el tiempo, vuelven a entrar en el mismo link para que nos conectemos con los radicales. En este mismo nos conectamos en el mismo link. ¿Ya? Yo, o sea, voy a salir y voy a volver a entrar en el mismo link, en la misma invitación, para que de ahí continuemos con la parte de los radicales. Entonces, la primera prueba está basada en todo lo que es potencia. Para la prueba, yo les recomendé ahí, antes de realizar esta prueba, asegúrate de haber estudiado la parte de las propiedades y potenciación y sus propiedades. Principalmente aquellas conclusiones que se pueden hacer, ¿no? Conclusiones aquellas como cuando nosotros nos dicen que si la base es positiva, si n es positiva, perdón, si la base es positiva, si A es mayor que 0, independientemente si n es par o es impar, el resultado va a ser un número positivo. Cuando la base es positiva, no importa si este es par o es impar, el resultado siempre es un número positivo. Si la base es negativa y n es un número par, nos va a dar positivo. Esto es si n es par. Base negativa, exponente par, nuestro resultado es un número positivo. Pero también ocurre que la base es negativa y n es un número impar. Pues en este caso, el resultado es negativo. O sea, lo que estamos diciendo así, si la base es positiva, el desarrollo de la potencia siempre es positivo. Independientemente si el exponente es par o es impar. Pero si la base es negativa, tienen que observar. Cada vez que ustedes encuentren un exponente par y una base negativa, tu resultado es positivo. Un exponente par implica un resultado positivo. Nunca nos va a resultar negativo, ¿no? Ahora, si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Pero en general también podemos decir que si la base
que si el exponente es impar, entonces el signo del resultado va a depender de la base. Si la base es positiva, nos va a dar positivo. Si la base es negativa, nos da negativo. Pero solo si n es impar. Entonces, base positiva, siempre positivo. No importa si es par o impar. Si la base es negativa y el exponente es par, nos da positivo. Cuando el exponente es impar, el signo de la resultante está ligado directamente con el signo de la base. Si la base es positiva, nos da positivo. Si la base es negativa, resulta negativo. Entonces ahorita ya se nos va a cerrar la pantalla. Voy a dar por finalizado, pero vuelvan a entrar. Denle unos 3 minutos y volvemos a entrar con los radicales. En esta misma dirección, ¿no? Esa misma invitación, le dan